Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Nutrición y Bienestar. Hoy estoy con María Bascuñana. Hola María, ¿qué tal estás? Hola Ainhoa, encantada de estar contigo. Yo súper contenta porque para mí María es especial. Le descubrí cuando estaba haciendo tercero de grado de nutrición y me abrió una puerta, una novedad, ¿no? Con todo lo de la nutrición. Yo ahí estaba súper peleada con todo lo de contar calorías, los porcentajes de macronutrientes, y María me abrió ese mundo integral, ¿no? El verlo de otra manera completamente diferente. Y de hecho, marcaste un inicio en otro sentido. Así que en ese sentido estoy súper agradecida. Fue un fin de semana de formación súper beneficioso en todos los aspectos. Qué Y bueno, hoy, Ainhoa. si quieres contar algo de ti, antes de meternos en materia, porque no he dicho nada de ti, claro. Casi que preferiría que tú me presentes como tú lo desees, como tú Vale, yo, desees. yo para mí es eso, para mí es la persona especial, porque es nutricionista también, ¿no? Y la verdad es que yo me quedé con eso. Me metiste en el mundo del coaching, de la PNL, y para mí fue el unir las diferentes piezas que a mí sí que me resonaban, y entonces me enfoqué todo por ahí. Y por eso, desde entonces, es como mi personita también de referencia, ¿no? Y ahora con un tema que también es súper importante, que lo que vamos a hablar hoy es de la vitamina D. Eso es. Y esa vitamina que también tiene muchas creencias y controversias y cosas de estas, ¿no? Entonces, ¿qué nos cuentas un poquito de esta vitamina? Vale, pues si tengo que decir algo, destacar algo, una única cosa de la vitamina D es que realmente es una molécula muy importante para nuestra homeostasis o nuestro equilibrio de los diferentes sistemas, órganos de nuestro organismo, ¿vale? Me parece que es realmente importantísima, que es un pilar de cualquiera de esos sistemas que puede ser endocrino, que puede ser el sistema inmunitario, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, de todos los sistemas, estamos viendo, estamos encontrando que la vitamina D participa de todos ellos y que es como un pilar. Digamos que es lo que hace una base muy importante para que el resto pueda funcionar correctamente, ¿vale? Entonces tampoco podemos decir que es el ingrediente mágico que hace nivelar o cambiar ya enseguida por tener bien la vitamina D cada uno de esos sistemas, pero sí que es imprescindible que esté bien ese pilar, totalmente imprescindible. Y además de ser un pilar para los diferentes sistemas, nos encontramos que los diferentes sistemas están interrelacionados entre ellos. Existe una comunicación entre ellos y se afectan unos a otros, con lo cual, qué importante es que no nos falle la vitamina D, dado que es un pilar para todos ellos y ellos a su vez se están intercomunicando, y de ahí ese equilibrio orgánico, metabólico, biológico que debemos de intentar mantener todos, que no queremos perder, claro. Sí, a mí eso me parece importante porque hasta ahora, por lo menos, yo creo que mucha de la creencia es que es vitamina D huesos y se pierde toda esa visión de todo el resto, ¿no? Que es lo que acabas de explicar. Eso es que hasta hace unas décadas la función principal de la vitamina D se le atribuía al metabolismo óseo, en la absorción de minerales como el calcio, como el fósforo, que son imprescindibles para poder desarrollar el esqueleto, poder también mantenerlo, ¿no? Y poder regularlo. Pero claro, esa es la función que llamamos clásica, la archiconocida. El problema es que todavía hoy el paradigma médico se basa en esa acción clásica, y ya tenemos mucha información de nuevas acciones que conocemos y que son tanto o más, diría yo, importantes, y no están siendo trasladadas a las facultades. Por tanto, no lo estamos conociendo los nutricionistas, ni los médicos, ni los farmacéuticos o cualquier otro profesional sanitario. Oímos campanas, oímos cosas y en ocasiones pensamos que es una moda, ¿no? Que son noticias quizás demasiado exageradas o que, bueno, que son hallazgos que no tienen todavía solidez. Y si realmente recopilamos toda la información que se recoge y se ha encontrado en las últimas décadas, vemos que hay mucha fuerza, mucho conocimiento ya de las acciones nuevas o no clásicas que se llaman de la vitamina D, que son muchísimas más. De hecho, algunas ya se empezaron a conocer en el siglo pasado, y es en este siglo cuando ya se han consolidado. O sea, que no podemos decir es que estamos en pañales. Bueno, quizás todavía nos quede mucho más por conocer la vitamina D, puede ser, pero las acciones no clásicas ya son
conocidas y tenemos mucha información al respecto. Y entonces la vitamina D, que se le llama la vitamina del sol, ¿no? Porque al final la mayor fuente con la que conseguimos es el sol. Pero claro, aquí también entra otra controversia, que tenemos protégete del sol porque es malo, porque causa cáncer, por todo esto, pero claro, nos perdemos todos los beneficios también de lo que nos aporta el sol. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Claro, ahí está. Eso es. O sea, realmente la vitamina D, que la obtenemos, su fuente principal es por el sol y difícilmente, salvo que sea con un suplemento, vamos a poder obtenerla en la misma cantidad de otra manera, porque los alimentos sí que nos la proporcionan, pero es mucho más complicado. Nos pueden aportar un 10%, quizás incluso algo más de lo que podríamos obtener por el sol si lo hacemos bien, por ejemplo, dejando las setas a secar al sol un tiempo suficiente. De ahí podemos recoger mucho más de lo que nos puede dar una pieza de pescado, que es la principal fuente actualmente, el pescado y el marisco, ¿vale? Pero aún así es muchísimo menos que lo que obtendríamos por el sol y además es que los alimentos actualmente están empobrecidos de vitamina D también porque no se exponen al sol sus fuentes originales. Entonces, si el animal no se expone al sol, sus productos alimenticios no nos van a dar vitamina D y si las setas no se secan al sol, tampoco nos van a dar vitamina D, ¿vale? Entonces necesitamos del sol o bien un suplemento, lógicamente, pero vamos a dejar por ahora el suplemento para intentar ir por la línea natural, o sea, buscar las fuentes originales, porque además es que son, al menos el sol es gratuito, ¿no? Es una forma gratuita y para todo el mundo, o la gran mayoría de la población de este planeta es accesible. Por ejemplo, los esquimales no la pueden obtener, o sea, luz, sol tienen, pero no llega suficiente radiación y de ahí que solo lo puedan obtener por los alimentos. Pero el resto sí podemos obtenerlo en mayor o menor medida por la exposición al sol. ¿Qué ocurre? Que, bueno, y además hay que decir que la vitamina D que recogemos del sol es fotoprotectora, nos protege de daños en nuestros tejidos, en nuestra piel, en nuestras células, inclusive daños en el ADN que puedan originarse por un exceso de sol. O sea que tenemos ahí ese equilibrio en la naturaleza, ¿no? Y en cambio nos están diciendo, como tú hubieras dicho, pues eso, protégete del sol y aíslate completamente del sol. Entonces, creo que el problema está en que el mensaje está mal formulado. No nos tenemos que proteger totalmente del sol, no tenemos que aislar nuestra piel del sol 24 horas, porque vivimos en vidas de interior, sombrías, techadas, y cuando salimos, lo poquito que salimos al aire libre, sobre todo las mujeres, tienden a ponerse ya una crema protectora. Es decir, 24 horas tenemos un bloqueo del sol en nuestra piel. Nos hemos aislado completamente del sol. Aunque lo veamos, no dejamos que llegue a nuestra piel. Entonces ahí vienen los problemas y ahí tenemos esa hipovitaminosis por nuestros estilos de vida y por esa gran manía que tenemos de protegernos tanto del sol. Entonces se trata de protegernos del exceso de sol. ¿Y qué es un exceso de sol? Ese que me va a llevar a la quemadura solar, ese que me va a llevar a lesiones en la piel. Pero tenemos que intentar buscar un punto intermedio. ¿Puede ser complicado? Bueno, yo en el libro que recientemente he publicado, Vitamina 2, hablo de cómo, y además individualizarlo con las sensaciones corporales de cada uno, porque no hay una fórmula igual para todos, ¿no? Entonces una tiene que saber cuando se expone al sol, en qué momento la piel me empieza a decir que igual me está picando un poco, me está pinchando, depende, o la siento irritada, me molesta, me duele, se inflama. Esos son ya los primeros estadios hacia una quemadura. Eso es lo que hay que evitar. En el primer aviso que me dé el cuerpo, o incluso si conozco mi piel un poquito antes, quitarme del sol. Antes estaré expuesta al sol, pero sin protección solar o sin bloqueador solar, que se llama. ¿Vale? Y eso pueden ser 10 minutos, puede ser incluso menos en una piel muy blanca, puede ser, hay gente que me dice, es que yo no soporto ni 5 minutos. Bueno, pues comienza por 5 minutos en horas de la mañana suaves, pero trata de conseguir tolerancia al sol hasta llegar a las 11 de la mañana, que es cuando realmente la radiación va a empezar a tener efectividad en la conversión de colesterol que tenemos en la piel hacia vitamina D, colecalciferol, ¿vale? Entonces necesitamos también que la radiación tenga cierta intensidad y la que tiene intensidad es la del mediodía. Entonces hay personas que dicen, no, si yo tomo el sol a las 9 de la mañana, a las 7 de la tarde, no es útil para la vitamina D, pero sí que es útil para que vayas desarrollando una tolerancia al sol, que tu piel se vaya preparando. Y de hecho no debemos esperar solo al verano, deberíamos de hacer baños de sol en primavera, en otoño y si podemos también en invierno un poquito, depende de dónde vivamos, porque no es lo mismo vivir en el norte de España que vivir en el sur, en el Levante, pero seguro que si buscamos un parque, una terraza, un lugar, un día soleado, ese sol nos va a calentar y podemos ir quitándonos capas
o ir subiendo las manguitas en los brazos y dejar al descubierto piernas, brazos en mayor o menor medida y recibir el sol. Y ir preparando nuestra piel para que cuando llegue la primavera o el principio del verano tengamos una piel tolerante al sol que permita más de 5 minutos, al menos 10 minutos, otros necesitan 20 minutos, media hora, 40 minutos, depende, ¿vale? Y cada uno en función de su tolerancia, porque una piel también puede ser más oscuras, otras más claras, necesitamos más tiempo o menos para poder obtener vitamina D. Y sin quemarnos, en el momento que sentimos que ya nos estamos empezando a pasar, entonces sí, protegernos de muchas maneras. Pueden ser Sí. con lociones de protección solar o pueden ser con gorros, con sombrillas, con ropas, pues bajo un toldo, un techo, como queramos, pero protegernos, por supuesto. Fíjate, aquí hay dos cosas que me han gustado. Una es el escuchar, al final es escuchar a tu piel, ¿no? El volver Eso a es, conectar, es que esto es rato lo mismo, el vamos a volver a escucharnos, la alimentación, la vitamina, o sea, es ver tu cuerpo si te habla en todo momento. Entonces vuelves a conectar para ver cuándo realmente le está haciendo daño y paras. Y la otra, que claro, para que nos dé el sol, es estar al aire libre. Entonces volver a conectar con esa naturaleza y con el estar en contacto, ¿no? Con la tierra, con la naturaleza, en definitiva, es que es así. eso es Porque reconciliarnos, lo que yo llamo reconciliarnos con la naturaleza, eso porque es, estamos como enfadados, ¿no? O al menos sí, vivimos de espaldas a la naturaleza y al sol. totalmente. Entonces se trata de volver a reconciliarnos con la naturaleza, que aunque no nombre el sol, se entiende, porque si tú los espacios los empiezas a crear y a diseñar, integrados, de alguna manera integrados en la naturaleza que se integre en nuestros espacios urbanos, en nuestras casas y nuestros lugares de trabajo, de alguna manera el sol va a estar presente en mayor o menor Eso medida. es. Espacios de sombra, sol, que nos respeten, o sea, que sean cuidadosos con nuestra piel, porque una terraza con sol, o sea, lo ideal sería que tenga árboles también, Sí, naturaleza, que nos dé sol y sombra, de manera que podamos recibir sol al tiempo que descansa nuestra piel con intervalos de sombra, ¿no? Y es volver atrás un poco a lo que teníamos. Y no, nos vamos sí, en verano a la playa o a la piscina y lo que queremos es sol. No hay ni un solo árbol, solo queremos sol. Y como mucho nos tapa la sombrilla, ¿no? Y nos ponemos esas lociones de protección solar que están bloqueando el sol. Es lo que la gente todavía no comprende, lo bloquean casi al 100%. Entonces, si yo me unto de lociones solares o de spray o rolón o como se quiera utilizar, estamos inhibiendo el 98 al 99% de la radiación solar que necesitamos para poder obtener vitamina D, que también es verdad que nos quema, sí, pero va a depender de los tiempos, como hemos dicho, el que nos queme. claro, y ahí está también no, pero si yo en verano estoy mucho al sol. Y yo, pues vale, ¿cómo estás al sol? ¿Qué es lo que acabas de decir? Con el bloqueador, con la protección, o sea, si ahí no estás cogiendo tu Eso vitamina. es. De hecho, se sorprende, hay mucha gente que se sorprende cuando yo a todos mis pacientes les pido analíticas de vitamina D. Entonces, algunos pues los veo después del verano, otros en julio, por ejemplo, que ya han empezado, ya están tomando sol entre junio y julio, y se sorprenden tener la vitamina D baja, Claro, especialmente cuando los ves en septiembre, que ya han pasado un verano y unas vacaciones en el pueblo, en la montaña, en la playa, y dicen, ¿cómo puede ser que tenga la vitamina D baja? Entonces les preguntas, ¿cómo has estado? O sea, has estado en el claro, pueblo, has estado en la playa, pero ¿en qué medida te has relacionado con el sol? Ah, yo por supuesto protegiéndome la piel, claro, claro, porque me salen arruguitas, manchas, pues porque me quemo. Vale, pues el problema, o sea, ahí está el matiz, ¿no? ¿Cuánto te sí, has protegido cuánto has bloqueado? Es que tenemos que empezar a cambiar el concepto. O sea, hay que proteger la piel, pero llamar a un bloqueador solar protector solar da la sensación de que si lo usásemos 24 horas me está protegiendo y es bueno para mi salud. No, todo en su justa medida. Es un bloqueador solar. ¿Cuánto bloqueas tu mm, piel del sol? Si la bloqueas 24 horas, por mucho que estés en la playa, en la montaña, al exterior, pues es como si te estuvieses poniendo un techo continuamente. ¿Vale? Entonces no te llega el sol, no llega la radiación solar a las capas de la piel para poder sintetizar vitamina D. Entonces realmente la estás desprotegiendo. Desproteges esa acción que tiene beneficiosa, ¿vale? Por ese miedo a quemar la piel o a sí, estropear la piel. sí, 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 sí. Entonces, claro, lo ideal sería aprovechar los meses que tenemos tanto sol para coger ese almacén, que luego nos llega el invierno y ahí sí que nos convertimos, yo siempre digo, parecemos vampiros. Es que no vemos la luz del día. Sales de noche, llegas de noche y no está, es que la naturaleza viviría por su ausencia, vamos a decir, el sol también. Entonces, Eso claro, es. si no llegamos con unos buenos almacenes, pues encima luego en invierno es cuando vienen también todos los virus y las historias, ¿no? Entonces, nuestro sistema inmunitario necesita también ese aporte, ¿no?
Eso es, Y tenemos luego, que intentar en otoño alargar al máximo la exposición solar para que a finales de otoño, que ya nos va a costar obtenerlo, y en invierno tengamos algo de depósitos. Además, ahora sabemos que un 20% de la vitamina D se traslada a los músculos. Fíjate, eso no lo sabíamos antes, creíamos que solo se almacenaba en la grasa. Y bueno, como es tan útil también pues, para las mitocondrias de la musculatura, pues seguramente por ese motivo, para que funcionen bien, para que tengamos vitalidad, fuerza y no tengamos dolores musculares y no tengamos falta de vitalidad, ¿vale? Y cansancio, que es lo que ocurre en las personas con deficiencia de vitamina D, pues un 20% de la vitamina D se sabe ya que se va a los músculos, o sea que es casi como una reserva también al músculo. Si tenemos también una buena musculatura, es decir, si no estamos, o sea, si tenemos una vida saludable en la que hacemos ejercicio, nuestros músculos se están ejercitando, tendremos una capacidad de almacenamiento de esa vitamina D si a su vez la hemos estado recibiendo. Entonces vamos a encontrarnos con un otoño o un invierno con algo de reservas de vitamina D. Claro que sí, pero es que dices tú, Ainhoa, es que ya nos vamos de noche, llegamos de noche, no vemos el sol. Incluso donde yo vivo en Alicante, en invierno sí tenemos sol. O sea, lo que queremos es algunos días de lluvia. No nos gusta tanto los días nublados, preferimos que haga sol o llueva y que caiga agua. Pero tenemos eres tú. muchos días de sol y en invierno yo, por ejemplo, era de las personas que tomaba antes el sol siempre, siempre en invierno me reservaba algún día, si no podía 10 minutos, algún día para estar media hora, 1 hora o 2 horas en una terraza que tengo ático y tomaba el sol el 31 de diciembre, en enero, en mitad de diciembre, pero no llegamos a conseguir vitamina D, aunque tengamos el sol y días claros como ocurre en la parte de España en la que yo estoy, porque ya no hay radiación solar suficiente en invierno para poder sintetizar vitamina D, la que podemos sintetizar en verano. Antes quizás sí podíamos, porque se hacían analíticas y sí se veía que gente que trabajaba en la agricultura, en la pesca, todavía tenía niveles de vitamina D a lo largo de todo el año significativos. Ahora es mucho más complicado porque añadimos un factor ambiental que me parece muy importante comentarlo, que es la polución ambiental, la contaminación atmosférica de la Sí, atmósfera, de los sí, alimentos, del agua, está por todas. todo. Entonces, la polución, las partículas que están en el aire, sabemos ya que filtran la radiación UVB que necesitamos para poder fabricar en nuestra piel vitamina D. La UVB, no la UVA, no los rayos UVA, necesitamos los UV, ¿vale? Entonces la polución tiene esa capacidad de filtrar e impedir que nos llegue suficiente radiación. ¿Cuánto se filtra? Entre un 30 y un 54% según dicen los estudios. Depende si vivimos en una zona más contaminada, con más fábricas, o incluso que llueve menos, porque ahí en el norte, por ejemplo, vamos a poner el caso de Bilbao, en Bilbao pues es una ciudad más industrial, mucho más industrial que Alicante, por ejemplo, pero llueve mucho y eso también limpia la atmósfera. A Sí, veces nos engañamos creyendo que vivimos en zonas no contaminadas, pero si no llueve, esa polución nos sí, llega a todas partes, ¿vale? Entonces ya podemos estar filtrando incluso la mitad de la radiación que necesitamos. Entonces tenemos el invierno, que le añadimos la contaminación, una radiación débil por ser invierno, contaminación que filtra el 50% o hasta el 54%, y encima nos tapamos y nos abrigamos y buscamos la sombra, no tenemos nada de vitamina D. Y aparte de la polución y de esas partículas, tenemos los contaminantes que ingresan en nuestro organismo, que están en el agua, están en los alimentos y que hacen bueno, están en los plásticos, sí. en cantidad, en las sartenes, en los productos, lociones, Frutos, maquillajes, pasta de dientes y hasta los protectores solares, que son disruptores hormonales. eso. Y lo que hacen es dificultar el metabolismo o impedir un buen metabolismo de la vitamina D, porque la vitamina D cuando se metaboliza se va convirtiendo en una forma activa hormonal. Entonces, un disruptor hormonal impide todo ese proceso hacia esa forma hormonal, esa forma activa. Así que ahí no estamos ahora mismo en el peor panorama, yo creo, histórico. Será peor quizás dentro de unos años, pero ahora mismo en el peor panorama histórico para la vitamina D y las estadísticas lo están diciendo, que Sí, tenemos una alta prevalencia de hipovitaminosis D. hipognosis, sí. Pero bueno, yo también de todo esto al final sacar lo positivo, ¿no? Cuando tienes la información de lo que acabas de decir, contaminantes, los tóxicos, narices, pues me voy a poner manos a la obra y dentro de lo que yo pueda, voy a reducir también todo eso en mi vida. Eso es, O sea, vamos a coger las riendas de nuestra salud realmente y empezar a mirar las cositas, ¿no? Que al final tenemos el entorno, pero luego también nosotros tenemos un margen de maniobra. Pero claro, para empezar hay que tener la información y quererla.
Eso es, Para eso estamos para aquí. eso estamos. Bien, y entonces, claro, cuando tenemos todo este panorama, muchas veces no queda otra que suplementar. Ahí Y está. aquí yo lo que me encuentro también muchas veces es otra de estas creencias y que tanto se ha repetido de la toxicidad, de los niveles, porque yo también suelo mandar las analíticas y me vienen y me dicen, no, me ha dicho que está bien, igual tiene 25, no, como ya llega casi a 30, que está bien. Y es como, ay, Dios mío, que no está bien, ¿no? Que tenemos que aquí poner algo. Claro, a ver, 30 o niveles cercanos a 30 pueden ser suficientes para la salud ósea. Incluso se dice que a partir de 20, aunque siempre es mejor 30, y parece que para una población mayor, abarcar una población mayor, 40, entre 30 y 40, todavía es mejor para la salud ósea. Podemos ver personas que están por encima de 30 de vitamina D, pero en cambio tienen una paratormona o PTH, que decimos, muy elevada en sangre, que es un parámetro que debiéramos medir siempre junto con la vitamina D, y que nos está indicando si realmente esa vitamina D es suficiente o no para los huesos. Y podemos encontrar gente con suficiencia entendida por encima de 30 que no es suficiencia realmente porque su PTH está disparada, y eso implica que sus huesos estén sacando calcio y se estén desmineralizando. Entonces estamos poniendo en peligro nuestro esqueleto y a la larga esto se traduce en una osteoporosis, ¿vale? Y no se están midiendo los niveles de PTH y lo pedimos en ocasiones los nutricionistas y los médicos no acceden a esa petición, o sea, no lo solicitan, o algunos incluso dicen, es que ¿para qué quiere esto tu nutricionista? ¿No? O sea, ya el Sí, como ¿para sí. qué lo quiere? ¿No? Y esas tenemos. Entonces, para la salud ósea, 30 sí puede estar bien, pero siempre mejor 40 o sobre todo siempre individualizar y mirar esos otros parámetros que son los que nos van a dar la información. Ahora, ¿qué hemos encontrado en las últimas décadas y sobre todo estos últimos años? Si digo últimos, diría del 19 para el 22, del 17, pero el 19 ya es que son verdaderas bombas interesantísimas los estudios, las investigaciones y los resultados que vamos encontrando. Pues lo que se está viendo es que necesitamos niveles de mínimo 40 para que realmente tengamos un efecto en nuestro sistema inmunitario, para que realmente la inmunidad se module adecuadamente y sepa responder a cada circunstancia. Si tiene que atacar con severidad y con contundencia a un agente patógeno para evitar una infección, ser pues contundente. Y si tiene que ser tolerante y evitar esas respuestas agresivas innecesarias, como el caso de la alergia, que son respuestas muy abruptas, muy agresivas, o como en la autoinmunidad, que nos atacamos al propio cuerpo sin sentido, pues evitar esos daños a los tejidos, esa inflamación, esos fuegos que se forman en nuestro organismo por la autoinmunidad, porque realmente no es necesario, ¿vale? Entonces, todo eso es una modulación, es un juego entre un tipo de respuesta y otra, y la vitamina D se ha observado que modula esas respuestas, que es capaz de resolver procesos inflamatorios y evitar también inflamaciones innecesarias, de modular la respuesta al dolor, de reforzar la inmunidad, de prevención del cáncer o de mejor pronóstico en la evolución de un cáncer. Entonces, para eso necesitamos mínimo 40, mínimo. Y que también se ha visto que depende, hay estudios que te hablan, por ejemplo, en el cáncer siempre se coincide con el mínimo 40, pero hay otros estudios, pues para, por ejemplo, infecciones del trato respiratorio, que mencionan que 50 es mejor que 40. Claro, es difícil encontrar una muestra de población que tenga unos niveles ya de 40 o 50, pero ¿qué pasa si tuviésemos población suficiente que tenga más incluso de 50? ¿Sería mejor? Pues hay estudios que han encontrado que 60 es mejor que 40, que 30 y que 20 en inmunidad. Así que, bueno, quizás nos encontremos que 70 también, no lo sabemos, pero bueno, Por lo que eso. dicen los estudios es que mínimo entre 40 y 60 se está diciendo para un buen equilibrio inmunitario. Entonces, los huesos, bueno, pues los huesos ya pues los superamos, ¿no? Mejor, 40 Sí. mejor para los huesos. ¿Qué pasa si nos vamos a 50? Nada, mucho mejor, ¿no? Es verdad que ahora están saliendo, creo que hay tantos conflictos al respecto, que salen estudios de que por encima de 40 es peor para los huesos, pero es que esto, Ainhoa, tendríamos aquí que matizarlo porque aquí hay tantas trampas en la Ya. literatura y se les explica así a los médicos en congresos y a los visitadores médicos. Y es que esos niveles de 40 en ancianos son con suplementación de vitamina D y calcio. Y el problema es que la vitamina D no hay que Claro. suplementarla con calcio. Generamos calcificaciones y generamos también más desprotección ósea. Pero no te dicen, conforme metemos más suplemento de vitamina D, el hueso tiene mayor riesgo de fractura, no. Perdón, conforme suplementamos calcio.
te dicen conforme suplementamos vitamina D y llegamos por encima de 40. Entonces están haciendo unos análisis completamente sesgados, parciales y no totales de la investigación, ¿vale? Pero luego cuando tenemos investigaciones mucho más amplias, que consideramos los niveles de magnesio, que no suplementamos calcio, sino que obtenemos el calcio de los alimentos, que absorbemos bien cuando sí suplementamos o reponemos la vitamina D, que es lo que tiene que ser, vemos que los resultados en salud ósea no son buenos y no hay ningún daño por subir a niveles de 40, 50, 60, todo lo contrario, en la práctica clínica tengo yo casos de niveles muchísimo más altos que eso, que han retrocedido en los años recuperando en densidad ósea, retrocedido 15 años, por ejemplo. Entonces, bueno. Aquí entonces también estaría ese miedo a la toxicidad, que es Sí, otra de claro. las historias que le persigue la vitamina D. Claro, lo curioso es que todavía hay médicos que dicen, no, más de 30 no, ya es suficiente, o cuidado, ya estás en 40, te estás suplementando, o 60, cuidado que es tóxico. Vamos a ver, si es que lo fisiológico se establece entre 30 y 100, 30 como ese mínimo para la salud ósea y el conjunto de nuestra salud, por decirlo de una manera, mínimo, que realmente es una suficiencia muy residual, no debemos de conformarnos con eso, como has dicho, ¿vale? Mejor 40 en adelante. Pero bueno, vamos a poner que ese mínimo, muy mínimo residual, está en 30. Pues entre 30 y 100 es fisiológico. ¿Por qué? Porque haciendo mediciones en diferentes países, en diferentes latitudes, no solo cercanos al Ecuador, sino también en Europa, en Nebraska, o sea, nos vamos a diferentes países más arriba, encontramos en hombres y en mujeres que están expuestos al sol por bien su actividad o por ejemplo, socorrismo de playa, náutico, trabajo en la construcción, en la agricultura, pues o porque viven en zonas rurales, se encontró durante diversos años que tenía niveles de más de 55 a 90. Incluso se habla de pescadores en Brasil de más de 100, pero yo esa información no la he encontrado en estudios serios, pero sí lo he escuchado en jornadas, ¿vale? Pero lo que sí que se puede encontrar bien datado en la literatura biomédica son niveles de hasta 90 o casi 100, cerca a 100, por eso se considera entre 30 y 100 lo fisiológico y por debajo de 30 insuficiencia, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos miedo a subir? Creo que hay un desconocimiento importante en la medicina de esa literatura, a su vez biomédica, en la que se habla de personas que tienen niveles sin suplementación por su propia fisiología, por exponerse al sol, por encima de 40 y de 50. Yo, por ejemplo, yo misma, en 2 días o 3 que me vaya a pasear por la playa sin protección solar, sin bloqueadores solares, pues he tenido durante años, antes de suplementarme, tenía 57, 55 en meses como septiembre, ¿vale? Y estamos hablando de 2, 3 días, darme un paseo por la playa, pues sí, puede ser a lo mejor de 40 minutos, ida y vuelta, sin protección solar, y obtener más de 50. Nadie puede decir que eso vaya a ser tóxico, si es lo normal en una persona humana, ¿no? Yeah. No hay tampoco evidencia de que sea tóxico. Pero está ahora la idea, la encuentro mucho en jornadas clínicas o voy a hacer una ponencia en un hospital y me dicen después, ¿qué te parece que en las analíticas nadie llegue a 40? ¿No? Si nadie llega a 40 es que no es fisiológico 40, no necesitamos tanto. Bueno, ahora nadie llega. Hemos hablado de la polución, hemos hablado de los reductores hormonales, hemos hablado de que nos ponemos bloqueadores solares y nos embadurnamos de arriba abajo y todavía podríamos hablar de más cosas que en el libro sí que lo dejo mucho más amplio, ¿vale? Pero entonces, todo eso es lo que me está impidiendo que yo consiga niveles superiores. Si me voy a la playa a darme ese paseo y me protejo, me pongo bloqueador solar, ya es que no voy a tener apenas vitamina D, ¿vale? Pero entonces sí que se puede. Es verdad que cada vez va a ser más difícil encontrar niveles de 70, de 80, de 90. Va a ser muy complicado por los factores ambientales, pero eso ha sido una realidad cuando la polución no era tan intensa como la que tenemos ahora. Entonces creo que es un desconocimiento total de la vitamina D en muchísimos aspectos, lo que lleva a falsas creencias. Y además tenemos la creencia, los profesionales sanitarios, que esto ya es para darnos un palo, o sea, es que es un pecado, no sé cómo decirlo, que es tóxica la vitamina D, porque es una molécula grasa, es una vitamina liposoluble, que llamamos, y por tanto tiene afinidad por las grasas. Entonces, aquella vitamina D que consigamos de más, que podría ser por el sol, y nadie dice que el sol es tóxico, aquella vitamina D que podemos conseguir más, que podríamos llegar a niveles de 90
Y por tanto, ¿qué pasa? ¿Que sería tóxica? Bueno, pues, o sea, perdón, que me estoy, quiero decir, la idea es, si tomo suplementos de vitamina D, puedo estar pasándome de vitamina D y entonces, como no la voy a poder excretar porque es liposoluble, porque es grasa y la grasa no la puedo soltar por la orina, entonces cuidado que me puede dar lugar a toxicidad. Y ya consideran que 40, 50 es mucho. Bueno, pues si por sol hemos estado teniendo 90, ¿qué pasa? También era tóxico 70, 90. Y segundo, os quiero decir, el sol no es tóxico y un suplemento que te lleva 50, 60 menos de lo que podrías obtener por el sol sí que es tóxico. ¿Cómo es esto? Y segundo, sí podemos excretar la vitamina D. La vitamina D podemos convertirla en moléculas inactivas para ser excretadas. Y lo que hacemos es una modificación, una pequeña modificación para que no tenga tanta afinidad por las grasas y sean lo que llamamos parcialmente hidrosolubles. Entonces, eso que supone que esa pequeña capacidad de solubilizarse en agua nos permite ya que pueda ser excretada por la bilis, a través del intestino y las heces, o inclusive por la orina, en menor porcentaje, pero también podemos excretarla por la orina. ¿Vale? O sea, que tenemos esa capacidad y esto no es ningún secreto, esto es básico de bioquímica. El problema es que, bueno, pues incluso los profesionales sanitarios patinamos en química o en bioquímica, nos enseñan, más bien es que le dan muy poca importancia a la nutrición, sobre todo en medicina, entonces te enseñan lo básico, pero en nutrición también. Te enseñan, es una vitamina liposoluble clasificada como grasa liposoluble, está con la vitamina A, la E, la K, y bueno, pues las vitaminas liposolubles en general no se pueden excretar y tienen una alta potencialidad tóxica, pero tiene mucha menos que la vitamina A. Y yo no escucho en el día a día, cuidado con la vitamina A que es tóxica, no te suplementes con vitamina A que es tóxica. Y la vitamina A tiene un potencial mucho mayor de toxicidad que la vitamina D y se acumula en el hígado y puede producir daños en el hígado. La vitamina D no, se puede acumular en la grasa corporal, el exceso de peso, la obesidad, pero ya sabemos que incluso esa que se acumula ahí está en forma inactiva, no tiene bioactividad, por tanto no va a elevar los niveles de calcio, que sería el efecto que puede dar lugar a toxicidad. Todos queremos absorber calcio, el problema es que quizás absorbiésemos mucho si tomamos mucha vitamina D y se produzca hipercalcemia, que llamamos un aumento de calcio en la sangre, que da lugar a calcificaciones en tejidos blandos, como los riñones, piedras renales, o también en las arterias o en los pulmones, pueden estar calcificados, ¿vale? Y no es bueno esa calcificación. Y también es porque puede dar lugar a arritmias, a taquicardias y puede dar lugar inclusive a la muerte. Es muy raro esto, muy raro. Solo se ha encontrado en casos de bebés y en algunas personas ancianas, y no en todos los casos quedaba claro que fuese por la vitamina D, sino que había complicaciones en esas personas combinadas a la vitamina D y un aumento de calcio que dieron lugar a la muerte, ¿vale? Pero es algo muy raro y todavía no sabemos qué cantidades de vitamina D son realmente las tóxicas. Tienen que ser unas megadosis para que dé lugar a eso. En los bebés sí tenemos más conocimiento, en los adultos tenemos una capacidad de poder excretar la vitamina D y evitar que se acumule. Ahora, si tomamos unas dosis muy, muy, muy altas, que no sabemos exactamente cuáles son, pero si son muy altas y superan nuestra capacidad de conversión hacia una forma de excreción, sí podemos empezar a tener problemas, claro que sí. Y además también hay casos de gente que ya viene con excesos de calcio, porque van suplementadas de calcio por sus propios médicos, sin haberles mirado su PTH, y pueden tener afectación de hiperparatiroidismo primario, que se eleva el calcio en sangre independientemente de la vitamina D. Si además le da suplementos de calcio, le aumenta más el calcio. Si además le da suplementos de vitamina D, favoreces más la absorción del calcio. Hay tumores, cánceres agresivos que conllevan un aumento de calcio. Entonces, hasta ahora era ver la vitamina D alta y decir, la culpa la tiene la vitamina, perdón, ver el calcio alto, y si a su vez acompañada de vitamina D, la culpa se le atribuía a la vitamina D, sin haber descartado antes otras complicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay casos en los que tenemos que mirar su historial clínico, su medicación y circunstancias antes de suplementar la vitamina D y ver en qué cantidad. Pero de nada sirve si no corregimos o miramos eso otro que hay detrás, ¿vale? O sea, sí que pueden haber complicaciones, pero es raro, es de muerte, al menos de muerte o circunstancias graves, ¿de acuerdo? Es complicado, pero debemos de mirar en cada individuo, cada caso, y evitar desequilibrios y evitar complicaciones, lógicamente. Claro, estamos en lo mismo, todo es integral, ¿no? No enfocarnos ahí y Eso perder es, el foco de todo. eso es. Pues yo creo, María, que hemos hablado así un poquito de todo, ¿no? Que la gente ya
sepa la importancia de la vitamina D, que no solo para los huesos, sino para todo nuestro sistema de nuestro cuerpo, todos los sistemas que están ahí conectados, cómo podemos obtenerla, qué nos dificulta tenerla y también perder ese miedo a esa toxicidad. Si tú quieres añadir algo más, pero yo creo que así, porque Yo luego creo si alguien quiere que saber más, ya sé que eso. has hablado de él, pero aquí está, que yo ya me lo he leído y se lo recomiendo a todo el mundo. Y luego también, aparte del libro, también está el curso. ¿Sigues haciendo el curso? Por Sí, eso, el sí, curso sí, de el curso vitaminados. sigue para profesionales sanitarios, Eso, sí. especialmente médicos y nutricionistas, también dietistas y en ocasiones pues también vienen fisioterapeutas, odontólogos, farmacéuticos, para estar realmente informados todos, porque si no damos un consejo y sobre todo inculcamos el miedo. ¿Cuántas veces el Eso es. paciente llega al farmacéutico y el farmacéutico es que le dice, cuidado, te vas a intoxicar, eso no es así? O sea, que aunque actuemos los nutricionistas y los médicos en pautar la vitamina D y mirar muy bien, buscar el orden y evitar ese desorden, pero tenemos otros profesionales sanitarios que no deben de transmitir miedo, que deben de transmitir un consejo adecuado sobre la exposición al sol, sobre los alimentos, ¿por qué no? La educación para la salud la hacemos todos los profesionales sanitarios, Sí, no es exclusiva de uno solo. ¿Vale? Entonces ahí tenemos que ir todos a la par y luego, si en el caso necesario, derivar ya a un profesional clínico que pueda ya valorar un caso más específico. Pero todos nos necesitamos, estamos viendo alteraciones bucodentales, maloclusión, incluso caries, gingivitis, que tiene mucho que ver con la vitamina D. Deben estar informados los odontólogos y deben dar un buen consejo, ¿no? Decir, bueno, tu niño, tu niña, ¿cuánto tiempo pasa al aire libre? Es que igual ya no juegan en la calle ni en un parque, ¿no? Entonces los odontólogos son también agentes de salud importantísimos que pueden hablarles, no, pues mira, es que la leche no es una buena fuente de vitamina D, como creías a la mamá decirle, ¿no? O al paciente, es que la leche no tiene vitamina D. Y todo eso pues lo explico en el libro, pero en los cursos pues profundizamos más para que todo profesional sanitario de verdad tenga una formación actualizada y luego nos podamos ir ya al campo clínico a poder actuar con protocolos específicos, también en enfermedades muy concretas, que aquí hay que saber manejar muy bien, pues analíticas, ajustar a cada paciente, si es un niño, una niña, un adulto, ¿no? Y ya son cosas pues sí, más profesionales. Pero si no, el libro, para todo el mundo, inclusive así profesionales sí. sanitarios, yo creo que facilita mucha información, es muy amplio para ya empezar a quitar falsos mitos. Y sí que añadiría, y no si me lo permites, algo Sí, que creo que es importante desde mi punto de vista, y es que estamos abusando mucho del hidroferol. El médico está pautando vale. hidroferol, que es un fármaco que dicen que es a base de vitamina D, pero no es la vitamina D en su forma nativa, es una forma sintética intermedia hacia la hormona. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, los nutricionistas pautamos vitamina D, Sí, literalmente la nativa, la original, y cada vez más médicos. De hecho, los que trabajan la clínica de altas dosis con vitamina D no usan hidroferol, usan vitamina D3, la forma nativa, que es la alimentaria o la del sol. Vale, pues, ¿qué pasa cuando damos hidroferol? Hidroferol estamos administrando una forma de vitamina D que sí que es útil en nuestro organismo para transformarse hacia la hormona, pero nos estamos dejando otras formas de vitamina D, entre comillas, metabolitos, que se llaman intermedios, que podríamos obtener de la vitamina D, que sabemos hoy en día que tienen beneficios en nuestro organismo. ¿Vale? Entonces, si yo obtengo, o sea, si yo recojo vitamina D3, la nativa del sol, de alimentos o de un suplemento nutricional a base de D3, y también hay algún fármaco a base de D3, igual que el suplemento, entonces sí que puedo llegar, mi organismo va a poder transformarlo en una amplitud que llamamos de metabolitos o de sustancias parecidas a la vitamina D, que van transformándose y siguen rutas metabólicas diferentes con beneficios y funciones diferentes, ¿vale? O complementarias. Pero si yo me voy al hidroferol, ya estoy dando una molécula que solo va a ir por una única ruta metabólica y no va a recorrer otras rutas metabólicas y no va a dar lugar a otras moléculas o metabolitos que también son beneficiosos. Así que, bueno, pues creo sí, que no digo no al hidroferol, entiendo que a nivel hospitalario es la forma que se está dando, es la forma más rápida de subir los niveles séricos de vitamina D, pero es que me encuentro con que los médicos no saben toda esta información. Entonces tenemos que actualizarnos, que ya sabemos muchas cosas, no saben que existen otros metabolitos diferentes al colecalciferol, calcidiol y calcitriol. Les han enseñado estos tres y no hay ya más. Y está. resulta que sí los hay. Hay diferentes rutas metabólicas, hay diferentes sitios donde conseguimos las conversiones de la vitamina D y no
los lugares que se nos han enseñado clásicos, como el hígado y los riñones. Resulta que hay muchos estudios que hablan de que aunque el hígado esté dañado, la vitamina D3 consigue revertir daños y no hace falta dar hidroferol como se cree o se está queriendo hacer creer. Del visitador médico al médico, se transmite a farmacéutica, visitador médico, médico, una información que resulta que no es cierta, o es cierta, pero es una verdad a medias, ¿vale? Entonces hay mucha información en mi libro para que de verdad tengamos transparencia. De verdad yo creo, igual me puedo equivocar y también creo que intento ser humilde dentro de también soberbia, porque soy un poco de todo en el libro, pero de verdad que lo hago con corazón y en el corazón hay humildad. Entonces, también digo, cuidado, yo te estoy alertando de que aquí hay una tergiversación en guías clínicas, en que están manejando la información mal, lo denuncio por decirlo de una manera, porque me he tomado mi tiempo de revisar muchos años y muchas horas. Entonces, si lo veo, lo digo, ¿no? Pero también digo, cuidado, nos podemos estar equivocando todos. O sea, la facilidad con la que nos llega información falsa y me puede estar llegando a mí también, o yo puedo estar equivocándome en algo, ¿vale? Entonces, leamos mucho. Yo lo que intento es trasladar toda esa lectura amplia, con amplia bibliografía, para que tengamos una amplitud de información, nos informemos, seamos críticos, pero sigamos leyendo, pero leamos a todo el mundo, no nos creamos la información típica que nos llega y de siempre quien a nuestros nutricionistas no, pero a los médicos les llega de la visita médica y de los congresos que está detrás de la farmacéutica. Entonces solo tienen una única fuente de reciclaje, ¿no? Y de actualización. Ese es el problema. Ahí está el problema. Pero ahí está lo que has dicho, ¿no? El tener la mente crítica y ir más allá. Sí, y que luego está en manos de todos el hasta dónde quiero yo formarme. Y si no me formo, pues ser humilde y decir, mira, pues es que yo no lo sé, porque me quedé anclado aquí y ya está, ¿no? Y luego lo que has dicho también de el formar a diferentes profesionales, porque si no, para el paciente o para el cliente, como lo queramos ver, es un estrés. Uno me dice una cosa, el otro me dice otra. Entonces es, ¿y qué hago? ¿Qué hago yo en este mare magnum, ¿no? Cuando yo sí que no sé nada. Entonces, el formarse creo que está en manos de cada uno, igual que luego como persona de a pie está también el tener esa inquietud, que es lo que hemos dicho antes, de la contaminación, de los disruptores, de no sé qué. Entonces, cada uno en nuestro nivel, pero tener todos como esa inquietud y esa mente crítica de, a ver, que al final es nuestra salud. Y como decía Schopenhauer, la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Así que vamos a cuidarla. Pues sí. Bueno, Vamos pues a yo creo cuidarla. que muy bien. Yo de verdad el libro lo recomiendo a todo el mundo porque te da mucha visión y, y ha sido un placer volver a coincidir contigo, María. Igualmente, Ainhoa, un verdadero placer. Sí, que sigamos ahí en contacto y yo seguiré aprendiendo de ti. Sigue divulgando Bueno, y investigando, que a mí me encanta. bueno, intentaremos hacerlo, seguir haciendo. Si nos dejan, Sí, y sí, yo por lo menos intentaré hacerlo. Eso es lo que sí. trato Y de encima es que lo compartir. haces de una forma fácil, o sea, que llega, quiere decir que no es una complicación, ¿no? Que me va a hablar de cosas, no, llega de una forma fácil. Me O alegro. sea Bueno, a que veces en redes sí, sociales sí que comparto el artículo y hago un pequeño resumen en español porque los artículos son en inglés. Y claro, yo sé que sí, hay gente que me dice, uy, ese es como muy, no lo termino de entender, ¿no? Pero bueno, yo lo hago, es como una llamada de atención, cuidado, ¿qué decís? ¿Que no hay sí. evidencia? ¿Qué decís? ¿Que no hay estudios suficientes? Toma estudio, toma estudio, toma estudio. Relación causal, causal ya, o sea, que dicen, no existe relación causal, pues toma un estudio con relación causal, un estudio con reparación del ADN, que son palabras mayores. Entonces, es una forma de decir, no me lo voy a guardar, si yo lo estoy viendo, lo estoy leyendo, lo voy a compartir. Evidentemente hay gente que aun yo intentando explicarlo de una forma más sencilla le parece complejo, pero bueno, es porque solo estoy haciéndome eco, bajando un escalón, haciéndolo un poco más sencillo, sé que hay que bajar más. En el libro bajo más. Sí, También sí, a profesionales sanitarios lo explico de una forma muy llana y me lo agradecen mucho, o sea sí. que depende también de dónde se me lea en el blog, pues hay artículos que son un poquito más sencillos o más técnicos, está un poquito mezclado, pero el libro desde luego tiene un fin de Sí, divulgación muy claro para que llegue a todo el mundo y que no sea una información exclusiva para un médico o un nutricionista clínico. Es que quiero que llegue a todo el mundo, quiero que llegue a todos de verdad para producir un cambio, estar bien informados, empoderarnos o tomar decisiones favorables para nuestra salud y por eso creo que
bueno, que sí, que está de una forma, te agradezco que me digas que te haya parecido sencilla, Sí, aunque soy consciente que hay veces que en redes sociales no para todo el mundo llega a ser sencillo, pero bueno, es que estoy trasladando un artículo científico, entonces es difícil muchas veces no quitar sí, tecnicismo, ¿no? O ponerte a explicar cosas que hay gente dice, es que no termino de entenderlo, claro, es que hay que explicar cosas de biología que ahora no es el momento, ¿no? Solo traslado los resultados de un eso. artículo y bueno, y quien quiera puede leer más y si no, pues no sé, en otro momento, en otro contexto, se explicará de forma diferente. Eso es. Y que no lo he dicho, que sí te pueden encontrar también eso en Instagram En y luego Instagram, en en tu blog. Facebook también. Sí, y Vale, ahora Twitter también lo estoy activando un poco, lo tenía súper abandonado porque no me gusta, me parece como que es un espacio de mucho hater, ¿no? Mucha mentes críticas, que no es nada negativo, pero es la actitud de la mente crítica, no me gustaba. Pero bueno, es verdad, sinceramente la editorial me dijo que sería bueno que lo activase, que le diese contenido y lo moviese y la verdad es que lo estoy moviendo. Anoche, por ejemplo, estaba mm, viendo cosas en Twitter que hace años que a mí es que me daba exactamente igual, o sea, me desconectaba de muchas cosas que a veces hasta nos enganchan nuestra mente porque son sí, interesantes, pero luego aparece ¡buah! Los dientes, el morder, el criticar, sí, los egos, de una forma tan fácil y tan desconectados de lo humano y de la humanidad, por decirlo de claro, una manera, que no me gustaba. Pero bueno, estoy activando un poquito, pero creo que seguiré sobre todo atendiendo más el Instagram y el vale, Facebook. vale. Instagram y Facebook, sí. Yo abajo en la descripción del vídeo dejo los enlaces también para que la gente ahí tenga y dónde te puede encontrar. Fenomenal. Ok, muy Muchas bien. gracias, Ainhoa. Pues muchísimas gracias, María. A ti, ha sido un placer, Ainhoa. Igualmente, te mando un fuertísimo abrazo. Otro para ti, desde Alicante, allá, desde la Comunidad Valenciana, el País Vasco, y a ver si nos encontramos prontito y nos pudiésemos ver. Pues sí, eso será un gran placer volvernos a ver. Bueno, un beso. Hasta Otro para ti. luego. Hasta luego.